Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy día es un nuevo avance del desoldador neumático. Aquí les voy a mostrar un pequeño descalabro que tengo en la cocina, aunque ya ordené un poco para que no se viera tan desordenado. Y aquí tengo una de las últimas cosas que estoy haciendo, que es probar las fuentes individuales de 5 y 12 voltios. En realidad estos aparatos vienen armados. Yo decidí comprarlos hechos porque gastaba menos en comprarlos que en hacerlos. De hecho, cada módulo vale un poco más de $1, de manera de que era mucho más fácil ensamblar estos módulos usando una placa perforada y después integrándolos en un solo módulo. Bueno, lo que están viendo ahí es el módulo que ya uní. Lo voy a enchufar para que ustedes lo vean y vamos a ver cómo quedó. Bueno, ahí pueden ver de que hay dos LED, bueno, en realidad hay 4 LED. Cada módulo tiene un LED de montura superficial de color rojo, pero yo le quise poner además unos LEDs piloto para que se notara por convención. Por ejemplo, el 12 voltios se utiliza un LED amarillo y para 5 voltios se utiliza un LED rojo. Como estos módulos son muy similares, yo le marqué arriba del transformador el valor del voltaje y además le puse un LED de color para que sea más fácil identificarlos cuando estén funcionando. Bueno, en esta parte está la entrada de 220, ahí, y en los terminales de acá están las salidas para 5 voltios. Los primeros 3 tornillos tienen 5 voltios, después vienen tierras, después vienen los primeros 3 tornillos vienen 12 voltios y los últimos 3 vienen tierra. Pero internamente conecté las tierras de aquí con las tierras de acá porque se va a necesitar de que estén las tierras comunes. Bueno, hasta ahí con el módulo. Bueno, están viendo acá un diagrama nuevo que se los voy a mostrar en detalle. Y aquí en este diagrama yo muestro unos LED que después los vamos a ver aquí con mayor detalle. Esos LEDs son justamente los pilotos que yo he puesto para poder visualizar si las fuentes están funcionando. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para 12 voltios yo puse una resistencia que acá está denominada R2 de 1,2 kilos, y para 24 voltios hay una resistencia de 2,4 kilo ohm. Para 5 voltios utilicé una resistencia de 330 ohmios y eso está en R1. A ver, no, en R2 y R3 son las que conecté. Bueno, esas mismas resistencias son las que puse en esta placa, de manera que ahí ya tendría puestas las resistencias R2 y R3. Después vamos a ver más en detalle todo el diagrama, pero acá por ejemplo les puedo mostrar. De ahí tengo la entrada de 220, después hay un interruptor general, un fusible, esto ya está instalado en la caja, y después tenemos acá 3 fuentes. Una que es de 24 voltios por 6 amperes, esto lo corregí en el diagrama, ustedes lo van a ver bien. Después una de 12 voltios que en realidad es de 750 miliamperes, y no, de 450 miliamperes, y una de 5 voltios que es de 750 miliamperes. Este es un diagrama previo que hice. En el último que les voy a mostrar está corregido, ahí lo van a ver. Bueno, esa es la primera parte. Ahora este módulo que hice no tiene nada extraordinario, simplemente están conectados en paralelo las entradas de 220, estos dos, y las salidas están separadas por voltajes de 5 y 12 voltios, como les dije. Ahí vamos a ver más en detalle cuando veamos ahora la continuación del video. Bueno, aquí les voy a mostrar la parte de atrás de la tarjeta. Se ve bastante feo, no me gustan mucho estas tarjetas por eso, pero por lo menos electrónicamente quedaron bien. Y como les digo, es súper sencillo porque inicialmente están en paralelo
las dos entradas de 220 y después van a las barras de conexión, van las salidas de 5 y 12 voltios. Además conecté las tierras de los dos módulos, de la salida de los dos módulos, las conecté juntas, o sea, los negativos. Así que así quedó finalmente. Bueno, algo que se me olvidó mostrarles fue las lecturas de esto. Ahí puse la punta de negativa en ese punto. Estos tres son negativos y estos tres puntos son positivos de 5 voltios. De manera que si yo toco acá en las entradas, van a ver de que aparecen 5 voltios. Eso es para facilitar las conexiones en caso que uno lo necesite. Después acá en esta salida están los puntos de 12 voltios. Ahí pueden ver que sale 11.9, 11.9 y 11.9. ¿Y por qué no necesito cambiar el punto de aquí? Porque como les dije, estas tres tierras están unidas con estas tres tierras. En realidad son terminales negativos. Eso porque internamente necesitamos que todos las fuentes estén comunicadas. Eso también lo tenemos que hacer con la fuente de 24 voltios. Bueno, lo otro que hice fue ponerle unas patas de plástico, de nylon, atornilladas, de manera que de esa forma no van a tocar las partes energizadas con la parte del fondo del chasis, y así lo voy a poder instalar en el interior de la caja metálica. Estos son los componentes que permiten instalar soportes en los circuitos. Y bueno, este circuito traía agujeros de 2 milímetros, pero son demasiado chicos y están muy en el borde, de manera que yo los hice más adentro y de tipo 3 milímetros. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, el día antes de que nos fuéramos de vacaciones me di cuenta de que, bueno, me puse a mirar AliExpress y me di cuenta que el calefactor del desoldador neumático no es de la potencia que yo pensaba, sino que es de 90 watts. No sé de dónde saqué el valor que tenía, seguramente lo leí en alguna parte. Tengo que haberlo visto seguramente en las especificaciones técnicas de la máquina, pero ahí tienen que haber estado considerado el calefactor más el consumo que tiene la bomba neumática. Pero mirando AliExpress, les voy a mostrar ahí la imagen. Venden el repuesto del calefactor y ahí dicen que es de 90 watts. Por lo tanto, como nosotros sabemos de que se alimenta con 24 voltios, yo me puse a calcular aquí usando la ley de Watt, donde Watt es igual a voltaje por corriente, y despejando esto se puede sacar que la potencia dividido por el voltaje da la corriente. Por lo tanto, 90 watts dividido por 24 voltios nos da 3.75 amperes. Y eso significa que es bastante menos de lo que yo había pensado inicialmente, que eran 5 amperes. Bueno, según esto, el transistor de potencia MOSFET que estoy usando, que es un IRFZ 44N, soporta máximo 110 watts, pero aquí nos estamos dando cuenta que no consume 110 sino que 90 watts. Por lo tanto, podemos hacer un cambio y eliminar uno de los transistores IRFZ44 y ocupar solamente uno, ya que va a circular por ahí una corriente máxima de 3.75 amperes y en el mejor de los casos va a generar un máximo de 90 watts. Así que eso son buenas noticias. Después yo seguí pensando de que, bueno, por la ley de Ohm podemos calcular cuál va a ser el valor de la resistencia, porque tenemos que por la ley de Ohm voltaje es igual a resistencia por corriente. Si despejamos acá la resistencia, nos queda voltaje dividido por corriente igual a resistencia, o sea 24 voltios dividido por 3.75 amperes son
6.4 ohmios. Entonces, de acuerdo con eso, cambiaron bastante las condiciones y ahora tenemos más acotado el sistema. Bueno, lo que os voy a mostrar ahora en la pantalla va a ser el nuevo diagrama, teniendo en cuenta lo que les acabo de contar. Si ustedes miran este diagrama van a ver que hay cosas que son comunes a los diagramas anteriores, pero ahora hay algunos cambios. Por ejemplo, ustedes pueden ver de que ahora hay un diagrama de un Arduino Nano. En el Arduino Nano tengo conectadas las líneas que van hacia el display, que antes no lo había mostrado. El display está abajo a la derecha, en la parte inferior, y ahí está un display LCD 1602 serial de tipo I2C, y pueden ver las conexiones que van a 5 voltios a tierra y los pines A4 y A5 del Arduino con la conexión SDA y SCL. SCL es el Serial Clock y el SDA es el Serial Data, de manera que tiene un sistema sincrónico por el cual lleva una señal de reloj y lleva una señal de datos que es el SDA, por donde van a aparecer en la pantalla. Después tenemos, si seguimos mirando los pines, tenemos en el pin A0 tenemos el pin 2 del GX16 que está indicado ahí en el Arduino, y si nosotros vamos a la parte donde se encuentra el sensor de temperatura, que está en el lado izquierdo al medio, podemos ver de que hay un terminal que dice A0 nano. Ese es el que va conectado al sensor de temperatura al enchufe GX16. Por eso que ahora es muy fácil seguir el cablerío que va a ir desde el Arduino Nano, porque me puse a indicar todas las partes donde van conectados. Después vemos que el Arduino también está conectado a 5 voltios en la cuarta pata superior y a tierra en la cuarta pata inferior, mirando los de izquierda a derecha. Después abajo está el Digital 3 y el Digital 4, que están conectados al R13 y R12, que son resistencias que van a estar conectadas como luces piloto para indicar cuándo están subiendo o bajando la temperatura por medio de los botones pulsadores que están al lado izquierdo de esos LED, que están anotados como Switch 2 y Switch 3. Esos botones van a ser pulsadores que van a permitir subir o bajar la temperatura seteada. Después arriba se encuentran el diagrama de la fuente. Hay un enchufe J1 que dice 80 a 230 voltios corriente alterna. Todas las fuentes funcionan switching entre 80 y 230 en este caso. Así que lo primero que tenemos ahí es un interruptor que va a ser el que va a encender y apagar todas las fuentes. Un fusible de 1 amper en serie que va a estar haciendo fusible para todas las fuentes también. Y ahí tenemos la fuente de 24 voltios 6 amperes, como les había dicho yo en el diagrama, lo corregí. Una fuente de 12 voltios 450 miliamperes de 12 voltios y una fuente de 5 voltios 750 miliamperes. Finalmente son la fuente que hice yo acá, que acabo de mostrarles. Le voy a hacer un zoom aquí para que la vean. Así es como quedó. Le puse unos separadores de nylon y de esa forma aquí tenemos la parte de la fuente de 5 y 12 voltios. Bueno, continuando con el diagrama, tenemos al centro abajo el diagrama donde aparece el PWM de 11, que si se fijan en el Arduino arriba dice, en el de 11 dice pin 1 del 4N25. Bueno, 4N25 es un circuito operacional
perdón, un optoacoplador, no un operacional, está marcado ahí con U1 y dice 4N25. Bueno, eso funciona de manera que cuando llega un pulso digital desde el Arduino, se va a encender un LED que está en el interior del 4N25 y eso va a hacer de que se active el transistor interno del 4N25 que va a estar conectado a 12 voltios. Ahora, como ese LED está interno, nosotros no podemos ver cuándo se activa, de manera que yo le agregué R5 y D1 para que se pueda ver cuándo se prende el LED desde el Arduino, y le agregué otro LED con la resistencia R7 y el LED de 2 para ver que se está activando efectivamente la salida con los 12 voltios. Después viene una resistencia R8 de 100 ohmios, que es un limitador para la corriente del gate. Y después viene una resistencia que está entre el gate y tierra de 10 kilos, que es para evitar de que se dispare el transistor FET. De manera que ahí, una vez que ya se activa el gate con 12 voltios, perfectamente va a empezar a funcionar al máximo, y tendría que verse si ponemos un amperímetro ahí, que en algún momento lo vamos a poner, una corriente máxima de 3,75 amperes, que va a permitir que empiece el calefactor a calentarse. Bueno, por otro lado está el diagrama de la bomba de vacío, que ya lo habíamos visto, que está conectado a 24 voltios. Este motor consume un máximo de 1 amper, y el motor tiene conectado un condensador de 100 nanofarados por 600 voltios en paralelo con los contactos, eso para evitar los chispazos, y esos chispazos que pudieran producir interferencia en los circuitos lógicos. Y esos están conectados a los pines 5 y 6 del enchufe GX16 de 7 pines que va a la pistola. Bueno, y ahí en la parte superior tenemos un diagrama que muestra el calefactor del soldador, que según lo que vimos recién por cálculo sale que es de 6,4 ohm y sabemos que es de 90 watts, por lo que nos indica el fabricante. De manera que en este momento ahí ya tenemos un diagrama que yo diría que es el diagrama definitivo de lo que vamos a hacer. Así que si han llegado hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también estoy en Patreon por si quieren hacer contribuciones. Les voy a dejar además ahí una lista de personas que hacen contribuciones mensualmente o una vez. Estas contribuciones me sirven a mí para poder financiar en parte las cosas que tengo que adquirir. Les voy a ir mostrando también todas las cosas o las partes que se necesitan para hacer este proyecto. Yo fui sacando imágenes, se las voy a ir mostrando aquí, y son las cosas que tendrían que ir comprando si quieren hacer este proyecto. Bueno, además les sugiero que pongan su manito arriba si les gustó el video, que se suscriban al canal si no están suscritos, y que activen la campanilla para que les lleguen los avisos de los próximos videos. Bueno, y ya con esto tenemos entonces el diagrama definitivo, creo yo, de lo que vamos a hacer como proyecto. Ustedes saben que yo ya comencé a hacerlo. Una de las cosas que voy a hacer es fijar esto. Voy a tener que buscar una parte dentro de la caja donde lo voy a poner, y para que esto quede fijo lo voy a pegar. Lo voy a poner acero líquido en esta zona y lo voy a pegar en la parte donde yo estime conveniente, mejor, de manera que en vez de estar haciendo los agujeros a la caja, lo voy a dejar fijo con pegamento. Aquí ustedes ven que la placa tiene prácticamente 7 centímetros por 5, me parece. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, es más o menos de 5 por 7, para que sepan el tamaño de la placa que usé si es que quieren reproducir esto.
Así que bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.